Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro de Urantia. Esta vez estamos en la segunda parte del epígrafe 1, la ubicuidad de Dios, del documento 3, los atributos de Dios. Nos habíamos quedado a mitad de epígrafe y para retomar y por el interés del último párrafo visto en la primera parte, lo leemos y continuamos. Dice así: la omnipresencia de Dios es en realidad una parte de su naturaleza infinita. El espacio no constituye una barrera para la deidad. Dios está en perfección y sin limitaciones, discerniblemente presente solamente en el paraíso y en el universo central. Por lo tanto, su presencia no se puede observar en las creaciones que circundan a Abona, porque Dios ha limitado su presencia directa y actual en reconocimiento de la soberanía y las prerrogativas divinas de los creadores y gobernantes coordinados de los universos, del tiempo y el espacio. Por lo tanto, el concepto de la presencia divina debe acomodar una amplia gama de modos y canales de manifestación que contenga los circuitos de presencia del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito y de la Isla del Paraíso. Y no siempre es posible distinguir entre la presencia del Padre Universal y las acciones de sus eternos coordinados y agencias, ya que ellos cumplen de manera tan perfecta todos los requisitos infinitos de su inmutable propósito. Pero no sucede así con el circuito de la personalidad y los ajustadores. Aquí Dios actúa de manera singular, directa y exclusiva. Y ahora continúa ya con el texto correspondiente a la parte de hoy. El controlador universal, una forma de denominar a Dios por una de sus funciones diferenciadas, a partir de que comienza el sueño, el controlador de todos los fenómenos del escenario del sueño, está potencialmente presente en los circuitos de la gravedad de la Isla del Paraíso, en todas partes del universo todo el tiempo, en el mismo grado, de acuerdo con la masa. Es la fuerza de la gravedad. Ya sabemos que depende de la masa. En respuesta a las demandas físicas de esta presencia y debido a la naturaleza intrínseca de toda la creación que causa que todas las cosas se adhieran y residan en él. Una vez que se pone en juego el espacio, la gravedad lo mantiene controlado y unido. De ahí la función de controlador universal. Asimismo, la primera fuente y centro está potencialmente presente en el absoluto no cualificado. Esta manifestación impersonal y potencial del yo soy, surgida precisamente para tener presencia funcional potencial en los universos, en esa parte del escenario en creación. Tenemos los 7 superuniversos y luego 4 anillos de materia que ahora mismo se está conformando. Pues el absoluto no cualificado es el depositario de los universos del futuro eterno, aún no creados. Así pues, Dios penetra potencialmente los universos físicos del pasado, presente y futuro, como no podía ser de otra forma, dado su carácter absoluto. Todo abarcador de esta subrealidad imperfecta, relativa y finita.
a través de diversas manifestaciones funcionales. La isla del paraíso, impersonal. Padre universal, Hijo eterno y Espíritu infinito, personales y actuales. Absoluto de deidad, absoluto no cualificado y absoluto universal, que resuelve las tensiones entre los aspectos potencialmente personales e impersonales de la generación futura del escenario. Todo esto ya lo estuvimos armonizando cuando hablamos en el prólogo de todos estos conceptos. Aquí lo que nos intenta recordar en este epígrafe, la ubicuidad de Dios, es que Dios está presente en todas las manifestaciones del sueño, de esa subrealidad. No directa y personalmente, pues directa y personalmente solo lo está en esa primera fase de el paraíso como portal dimensional entre la realidad y la subrealidad. Y en el universo central de Abona, primera fase de sueño ligera, liviana, ya con los condicionantes muy ligeros espaciotemporales, pero sin la imperfección y finitud característica de la involución de los creadores, de los hijos soñadores. Dicho esto, ya armonizando con la información más avanzada de las revelaciones modernas, básicamente de un curso de milagros. Así pues, Dios penetra potencialmente los universos físicos del pasado, presente y futuro. Repetimos. Él es la base primordial de la coherencia de la así llamada creación material, del escenario del sueño. Él es la base primordial de la coherencia. Su mente es el campo infraestructural sobre el cual el Hijo construye el escenario. Él es la base primordial de la coherencia de la así llamada creación material. Esto de la así llamada creación material ya va dando una idea de que, a pesar de que el libro de Urantia es dual y confiere realidad a el escenario del sueño, sin embargo, ya reconoce que es una subrealidad imperfecta, relativa y finita, incluso con estos dejes literarios, la así llamada creación material, como indicando, es que, por llamarla de alguna forma, que en realidad no la deberíamos llamar sino ilusión, velo. Este potencial no espiritual de la deidad se hace actual aquí y allá. Este potencial no espiritual está refiriéndose a esos aspectos impersonales y no deificados, los absolutos, que resuelven el absoluto de deidad potencialmente un aspecto personal, el absoluto no cualificado potencialmente un aspecto impersonal de la futura generación de las siguientes fases del escenario para las siguientes fases del sueño. Este potencial no espiritual de la deidad se hace actual aquí y allá según se va generando el escenario, en todo el nivel de existencias físicas por la inexplicable intrusión de alguna de sus agencias exclusivas en la escena de la acción universal. Esta frase es extraordinaria, porque lo que nos está diciendo es que hasta que no aparece un perceptor, ya en el sentido técnico de percepción versus conocimiento dado en un curso de milagros, hasta que no aparece un perceptor, proyector, que interactúa en ese universo potencial, no le da carta de naturaleza. Este potencial se va haciendo actual aquí y allá, en todo el nivel de existencias físicas,
por la inexplicable intrusión de alguna de sus agencias divinas exclusivas en la escena de la acción universal. Se va abriendo a la realidad dentro del sueño, a la subrealidad, se van abriendo áreas adicionales de escenario con la percepción de los que están dentro del sueño colaborando a que el hijo pueda tener esas experiencias. Dios tiene presencia de mente y esa está correlacionada con la mente absoluta del creador conjunto, el espíritu infinito. El espíritu infinito es el dotador de la mente cósmica universal, es el que permite el fenómeno de la mente dentro del sueño, en ese escenario. Pero en las creaciones finitas se le discierne mejor en que la mente cósmica de los espíritus rectores del paraíso, los espíritus rectores, ya lo veremos, son extensiones del espíritu infinito, un espíritu rector por cada uno de los superuniversos, de esas grandes áreas del escenario, de esas 7 grandes áreas. En las creaciones finitas, en los superuniversos físico-materiales, se discierne mejor la presencia de mente divina en la figura de los espíritus rectores. Esto es una delegación que se va realizando. Los espíritus rectores es Dios el séptuple, es ese catalejo que permite al Padre penetrar en los diferentes niveles del sueño a través de sus agencias voluntarias en misión descendente. Este Dios el séptuple sería los creadores supremos. Padre, Hijo, Espíritu, en primer lugar desde el portal dimensional, manifestaciones coordinadas del Yo Soy, Padre, Hijo, Espíritu, espíritus rectores, ancianos de los días, hijos creadores paradisíacos. Ahí tenemos a Dios el séptuple desplegándose como un catalejo dentro del sueño, dentro del escenario del sueño, dentro del sueño en sus aspectos materiales, el control de gravedad de la isla eterna del paraíso, mentales, la dotación de la mente cósmica del espíritu infinito que se discierne mejor a través de sus agencias, los 7 espíritus rectores, y espirituales, ahora veremos, a través de la función espiritual del Hijo Eterno y sus agencias, de las cuales para nosotros las más conocidas son los hijos creadores paradisíacos, los hijos Micaeles, ya que conocemos a un representante de ellos, soberano de nuestro universo local, que aquí en su 7º auto-otorgamiento conocimos como Jesús de Nazaret. Así como la primera fuente y centro está potencialmente presente en los circuitos de mente del actor conjunto, el espíritu infinito, actuando conjuntamente en nombre del Padre y del Hijo, por eso se le llama actor conjunto, dentro del sueño, es el encargado de la dotación mental de toda criatura dentro del sueño, ya sean fragmentarias, fragmentos de los soñadores, ya sean hijos descendentes, voluntarios en misión de ejecución del plan de Dios para el despertar. Así como la primera fuente y centro está potencialmente presente en los circuitos de mente del actor conjunto, no en vano el actor conjunto es una manifestación personalizada, eternizada e individualizada del yo soy, justamente con esa función de dotación de mente. Pero no solo ocurre eso, nos dice Urantia en este epígrafe, sino que también está potencialmente presente en las tensiones del absoluto universal. El absoluto universal es el que
armoniza las tensiones entre el absoluto de deidad, aspectos potencialmente personales de las creaciones futuras, y el absoluto no cualificado, aspectos potencialmente impersonales de las creaciones futuras. Se genera una tensión entre lo personal y lo impersonal en la ejecución del escenario del sueño. El absoluto universal armoniza estas tensiones y permite que puedan concurrir igualmente los aspectos finalmente personales e impersonales de Dios dentro del sueño, en una manifestación de Dios funcional, que es el absoluto universal, que coordina las otras dos manifestaciones funcionales, que son el absoluto de deidad, aspectos potencialmente personales, y el absoluto no cualificado, aspectos potencialmente impersonales. Parece que estamos en el prólogo otra vez, pero al hablar de la ubicuidad de Dios, pues ha surgido todo este nuevo galimatías de nuevo y tenemos que comentarlo. Lógicamente, así sirve de recordatorio también. Pero la mente del orden humano es una dádiva de las hijas del actor conjunto, las ministras divinas de los universos en evolución. Todo hijo creador paradisíaco responsable de un área del escenario llamado universo local, véase Micael de Nevadón, nuestro Jesús de Nazaret, todo hijo creador paradisíaco que se hace cargo voluntariamente como responsable de un área del sueño, del escenario del sueño llamado universo local, siempre va acompañado del espíritu materno del universo local. El hijo creador paradisíaco proviene del Hijo eterno y el espíritu materno del universo local, aquí llamado también ministras divinas, provienen del espíritu infinito. Son las hijas del actor conjunto. Y esa pareja, fijaos que aquí surge el principio de correspondencia. Como es abajo, las parejas es arriba. Esa pareja, en este caso, por supuesto, no tienen sexo, ¿no? Aunque aquí, para poder comprenderlo mejor, sí que se les asigna un sexo, ¿no? Esa pareja, coordinada funcionalmente para administrar ese área del escenario que es el universo local, tiene funciones directas del Hijo Eterno, funciones espirituales, y funciones directas del Espíritu Infinito, funciones mentales. Por eso dice, la mente del orden humano es una dádiva de estas hijas del actor conjunto, estas ministras divinas de los universos en evolución, estos espíritus maternos del universo local, siendo el espíritu paterno el Hijo creador paradisíaco. Bien. En caso de dudas, pues conviene volver al prólogo y atender a todas las explicaciones sobre todas estas cuestiones. El espíritu omnipresente del Padre Universal está coordinado con la función de la presencia universal del espíritu del Hijo Eterno. Hemos visto los aspectos mentales. Hemos visto primero los aspectos de control de la gravedad, Isla del Paraíso. El Padre está coordinado a través de la Isla del Paraíso como centro de fuerza de gravedad de todo el escenario del universo. El Padre está coordinado con el Espíritu Infinito como dotador de mente universal. En nuestro caso, una agencia suya, el Espíritu Materno del universo local, es la que nos proporciona nuestra mente humana. Y también el Padre está coordinado con la función de la presencia universal de Espíritu, que es función del Hijo Eterno, la presencia universal de Espíritu, el circuito espiritual universal, el circuito mental universal, función del Espíritu Infinito, el circuito de gravedad material universal, función de la Isla del Paraíso, el controlador universal, el Padre en su función de controlador, se coordina a través de sus manifestaciones funcionales y de las diversas agencias procedentes de esas manifestaciones funcionales
isla del paraíso, Hijo eterno y Espíritu infinito, para poder alcanzar en presencia, en ubicuidad, en omnipresencia, a todos los rincones del universo, a todos los niveles del sueño. Leemos esta tercera coordinación, la del Espíritu. El Espíritu omnipresente del Padre Universal está coordinado con la función de la presencia universal del Espíritu del Hijo Eterno. A través de esa manifestación funcional suya, que es el Hijo Eterno, el Espíritu del Padre está en todo el escenario. Y el sempiterno potencial divino del absoluto de deidad. El absoluto de deidad como otorgador potencial del espíritu a las regiones del universo por crear aspectos personales. Siempre que hay espíritu, hay aspectos personales. Pero ni la actividad espiritual del Hijo Eterno y sus agencias, los hijos creadores paradisíacos, ni los otorgamientos de la mente del Espíritu Infinito parecen excluir la acción directa de los ajustadores del pensamiento, los fragmentos de Dios que residen en los corazones de sus hijos criaturas. En algún lugar nos habla de en la mente de los hijos criaturas, en algún otro lugar nos habla de en los corazones de los hijos criaturas. Es en la conciencia fragmentaria, no en la mentecita material, en la conciencia fragmentaria, que, visto de esa forma, podría decirse de ella tanto mente como corazón. Respecto a la presencia de Dios en un planeta, concretamente, específicamente, sistema, constelación o universo, o el grado de tal presencia en cualquier unidad creacional, sea la que sea, es una medida del grado de la presencia en evolución del Ser Supremo. Está determinada por el reconocimiento global, colectivo, en una determinada área del escenario, el reconocimiento, el nivel de reconocimiento del espíritu. Y la lealtad a él, el compromiso de evolución espiritual, de parte de la vasta organización universal que se extiende hasta los sistemas y planetas mismos. ¿Cómo está Dios presente en un planeta? En el grado de divinización de las criaturas habitantes de ese planeta, fragmentos ascendentes, y en el grado de divinización coordinada con estos de los descendentes en ese planeta. En ese grado de divinización, evolución espiritual y compromiso con el plan para el despertar y con el propio recuerdo o reconocimiento de las criaturas de su naturaleza real, el camino espiritual, ahí está la presencia del Padre. Y eso es el grado de ser supremo que existe en ese planeta. El ser supremo finalmente será cuando todos los fragmentos evolucionen en coordinación ascendentes y descendentes, formarán el Dios de dentro del sueño. Cuando esté corregida absolutamente toda la percepción, estará plenamente actualizado el Ser Supremo, mientras está en potencial. ¿En qué grado está presente Dios en un determinado planeta? En el grado de potencial en el que en ese planeta se conozca a Dios. Por esto mismo, a veces, con la esperanza de conservar y salvaguardar estas fases de la valiosa presencia de Dios, que algunos planetas e incluso sistemas, ahogados en la tiniebla espiritual,
se someten, en cierto sentido, a una cuarentena, o parcialmente se aíslan del intercambio con las unidades más grandes de la creación. Si en un determinado planeta o sistema, conjunto de planetas, sistema administrativo del Plan General para el Despertar, resulta que prevalece una involución espiritual, para que no contamine a otros planetas del sistema o a lo que ya veremos que cuenta Urantia, que es la capital del sistema o de la constelación, depende del ámbito de esa involución espiritual, en palabras de Urantia, armonizables, rebelión. Si eso ocurre, se somete a ese planeta o sistema o conjunto de planetas dentro de un sistema o conjunto de sistemas o donde quiera que haya triunfado esa involución espiritual, se le somete a una cuarentena. Se le aísla del resto de comunicaciones espirituales de todas las agencias que habitualmente prestan ayuda. Se deja que las agencias locales sigan prestando ayuda, bajan algunos enviados especiales a prestar una ayuda especial, por eso vino a Urantia Micael de Nevadón, pero en el resto de cuestiones se les aísla para que no se propague la involución espiritual. Y este es el caso de Urantia. Estamos en cuarentena. Fíjate, ahora estamos en doble cuarentena por el coronavirus y espiritual. Y todo esto, tal como funciona en Urantia, es una reacción de defensa espiritual de la mayoría de los mundos para salvarse a sí mismos, dentro de lo posible, de sufrir las consecuencias aislantes de las acciones alienantes de una minoría testaruda, malvada y rebelde, diciéndolo armonizadamente, de una minoría testaruda, poseída por la creencia en el mal hasta un grado extremo, y por lo tanto rebelde a la participación en el plan general para el despertar, en esa respuesta divina al sueño. Y en esa situación estamos ahora mismo, saliendo de ella, pero aún en ella. Esto lo relata muy bien el libro de Urantia, de una forma que lo podamos comprender. También lo armonizaremos. Si bien el Padre incluye paternalmente en los circuitos a todos sus hijos, a todas las personalidades, actuales o potenciales, ganadas por la evolución o todavía por ganar, que es nuestro caso, su influencia sobre ellos está limitada por la lejanía de su origen de la segunda y tercera personas de la deidad. Pues nosotros, un planeta relativamente nuevo, y encima aislado por cuarentena debido a una profunda involución espiritual que sucedió en él, pues estamos lejos, espiritualmente hablando, dentro del sueño, físicamente hablando también, espacialmente hablando también, lejos de la influencia mental y espiritual de la segunda, fuente y centro, Hijo Eterno, mentalmente, en cuanto a mentalidad espiritual, mentalidad corregida, de la tercera fuente y centro, el Espíritu Infinito. Y aumenta la influencia de el Padre mental y espiritual, aumenta, ya hemos visto cómo disminuye, cuando se está lejos mental, mente espiritual y espiritualmente de la evolución. Se está lejos, en nuestro caso. Y aumenta esa influencia a medida que el logro del destino de dichas criaturas, en nuestro caso nosotros,
se acerca a estos niveles. En la medida en el que logremos un mayor crecimiento espiritual, individual y colectivo, individual cada uno va por libre, pero en los que están aquí en el planeta colectivo, en la medida que se aumente un logro de nivel colectiva, tendremos cada vez mayor influencia del Padre en nosotros. ¿Por qué? Porque haremos más caso al fragmento divino en nuestra mente, el ajustador del pensamiento. El hecho de la presencia de Dios en las mentes de las criaturas está determinado por si están o no habitados por fragmentos del Padre. Nosotros tenemos la suerte de ser criaturas habitadas por el ajustador del pensamiento, un fragmento directo del Padre Universal en nuestras mentes. Somos de la clase de fragmentos que están habitados por... Somos de la clase de fragmentos de los hijos soñadores que están habitados por fragmentos directamente del Padre en nuestras mentes, en nuestros corazones, dice un poquito más arriba. En otras revelaciones se nos dice que los que estamos aquí somos un poquito especiales. Y bueno, pues más adelante aventuraré mi particular especulación de que somos fragmentos de hijos soñadores de la categoría, creo que ya lo he dicho en anteriores sesiones, me estoy acordando ahora, de los hijos creadores paradisíacos. Pero ya profundizaré en esa especulación. Porque es una especulación, porque Nurantia lo insinúa por muchos sitios, pero no lo acaba de decir. El hecho de la presencia de Dios en las mentes de las criaturas, de esa influencia, está determinado por si están o no habitados por fragmentos del Padre, tales como los monitores misteriosos. Los ajustadores del pensamiento reciben también el nombre de monitores misteriosos. Es un misterio que esté Dios mismo en la mente de los fragmentos del soñador en el último nivel extremo del sueño. Es un misterio. El monitor, el que monitoriza la mente y que es un misterio, el monitor misterioso. Pero su presencia efectiva está determinada por el grado de cooperación del alma de esas entidades que lanzan los fragmentos, concedido a estos ajustadores por la mente en la cual residen. Es decir, el grado en el que, debido a la evolución espiritual que tengamos, atendamos y colaboremos con esa presencia directa del Padre en nuestra mente. De esa forma podremos tener más influencia de Dios en nuestra mente. Es decir, como siempre, y no puede ser de otra forma, eligiéndolo nosotros, eligiendo un camino de evolución, eligiendo hacer la voluntad del Padre, eligiendo reconocer nuestra propia naturaleza, al Cristo en nosotros. El ajustador del pensamiento es el Cristo en nosotros. Las fluctuaciones de la presencia del Padre no se deben a la mutabilidad de Dios. La mayor influencia o menor de Dios en, por ejemplo, nosotros, criaturas extremas, fragmentos de nivel físico material y poco avanzados, la mayor o menor influencia no obedece a que el Padre preste más caso a unos que a otros, presta el mismo a todos. Obedece a la elección que realicemos nosotros de divinizarnos o no. Las fluctuaciones de la presencia del Padre no se deben a la mutabilidad de Dios. Dios no cambia, Dios es inmutable, no muta. El Padre no se retira en reclusión porque haya sido desairado. Su afecto no se enajena debido a la mala acción de la criatura. Más bien, sus hijos, habiendo sido dotados con el poder de elección, el libre albedrío, originario de la creación, respecto de él, el poder de elección respecto de Dios. La criatura, el fragmento, el hijo soñador, poder de elección respecto de Dios. Quiso soñar y soñó. Libre albedrío completo. En el ejercicio de esa elección
determinan directamente el grado y limitaciones de la influencia divina del Padre en sus propios corazones y almas. El Padre se ha entregado libremente a nosotros sin límite y sin favor. No muestra preferencia de personas, planetas, sistemas o universos. En los sectores del tiempo solo confiere honores diferenciales a los descendentes, a los hijos no soñadores voluntarios, a las personalidades paradisíacas de Dios el séptuplo, los creadores coordinados de los universos finitos, aquí más cercanos a nosotros, espíritus rectores, ancianos de los días, hijos creadores paradisíacos. Bien, incide en este epígrafe el libro de Urantia en la ubicuidad de Dios, no solamente en la presencia de Dios como controlador universal a través de sus 7 manifestaciones coordinadas y las agencias de todas estas manifestaciones que forman la grandísima estructura administrativa de aplicación del plan de Dios para el despertar. No solamente Dios está en todo el universo, ya lo hemos visto, a través de todas esas manifestaciones funcionales propias suyas y agencias de ellas. Que constituirían ese campo de infraestructura de la mente divina que utiliza el soñador para vivir estas experiencias, sino que además Dios está en la mente de toda criatura, de todo fragmento del soñador, puesto en escena, que por la evolución particular del diseño vital en cada planeta haya alcanzado un nivel de inteligencia suficiente para ser autoconsciente y capacidad de elección moral. Ahí viene un ajustador a través del portal dimensional del paraíso, llega hasta la mente de cada uno y ahí comienza a realizar su labor. Y eso es lo que en otras revelaciones se identifica con el Cristo en ti. Por eso es el Cristo en ti. Tienes que reconocerlo. Es el Espíritu en ti. Es tu naturaleza. Luego hay otras manifestaciones de influencia de todas las agencias voluntarias para la aplicación del plan general del despertar. También en nuestra mente. El Espíritu de la verdad, del Hijo Creador del universo local. El Espíritu Santo de la ministra divina, ese espíritu materno del universo local que acabamos de decir. Los espíritus ayudantes de la mente, ya los veremos más adelante. Todo eso son diversas influencias que se establecen directa o indirectamente por Dios. Directamente por Dios, el ajustador del pensamiento, el Cristo en ti. Indirectamente, a través de sus manifestaciones funcionales y de las agencias de esas manifestaciones funcionales. Dios llega a ti a través de muchos medios y llega igual para todos. Y lo único que tenemos que hacer es elegir esa fusión con el Cristo en nosotros, previo aprendizaje de esas influencias de sus agencias en nuestra mente. Para eso, pues, estamos en este estudio de tercer nivel de ayuda, que es ver a los personajes, nuestro Jesús de Nazaret, aprender de ellos, leer todas estas informaciones reveladas que empiecen a generar un mínimo discernimiento para tener un mínimo atisbo de lo que está en juego en nuestra evolución. Aquí acabamos, dejamos para la siguiente sesión el poder infinito de Dios. Hemos terminado esta de segunda, la ubicuidad de Dios. Veremos, no, primera ubicuidad de Dios, veremos la segunda, el poder infinito de Dios. No veo ya ni las mayúsculas ni las gafas y hasta aquí hemos llegado.
prospector.